El Acuerdo por Chile, dado a conocer el día 12 de diciembre recién pasado, suscrito por la mayoría de los partidos, a excepción del Partido Republicano y el Partido de la Gente, plantea varias interrogantes. La primera, la legitimidad del poder constituido para proponer a la ciudadanía una propuesta como la que hemos conocido. En efecto, el Congreso y en particular el Senado son las instituciones de mayor deslegitimación ciudadana. Por tanto, sus competencias para someter a consideración de la población una materia de tal relevancia es, en esencia, ilegítima. Por tanto, espuria. Al igual como lo fue la Constitución de 1980 redactada por la Comisión Ortúzar, donde Jaime Guzmán ocupó un lugar de relevancia. La segunda reflexión dice relación con los contenidos de la propuesta. Las bases constitucionales establecidas en dicho acuerdo son la expresión más nítida de quienes creen en la democracia protegida o tutelada, al igual como sostenía Pinochet. No puede descansar en el pueblo la soberanía para determinar, por ejemplo, cuál es el régimen político que desea para su nación. Tampoco pronunciarse sobre las bases esenciales del modelo económico, toda vez que los principios actuales son, a priori, establecidos como inamovibles. Esos derechos están reservados para unos pocos, para ellos, para la oligarquía. Se aprecia esto cuando el principio de responsabilidad fiscal que se consagre en la propuesta es abiertamente un paralé o un téngase presente para cualquier gobierno que en el futuro pretenda avanzar en transformaciones estructurales en beneficio de las mayorías, pues se repetirá la vieja respuesta a los movimientos sociales que demandan derechos: no hay plata. Para resguardar ese principio, el acuerdo garantiza que el Senado, como institución garante del orden establecido, no se toque, y por tanto existe plena armonía entre los principios del modelo económico que se garantizarán a través de un Banco Central autónomo y de quien seguirá operando como guardián de esos principios, el Senado. La tercera interrogante está referida a los órganos del proceso. Un Consejo Constitucional electo cuyas atribuciones estarán limitadas a aprobar solamente una propuesta de texto de nueva Constitución que elaborarán los integrantes de la comisión experta, conformada por 24 integrantes elegidos, la mitad por la Cámara y la otra por el Senado. Esta comisión comenzará a operar ahora, en enero, y en abril, cuando se elijan los 50 consejeros, esta les presentará el anteproyecto. Es decir, los 50 consejeros serán decorativos, pues en realidad quien redactará la nueva Constitución serán los elegidos por el Congreso y no los elegidos por el pueblo. Algo muy parecido a los senadores designados que Guzmán estableció en la actual Constitución, que las cosas puedan cambiar, pero nunca tanto como para transformar la institucionalidad antidemocrática que nos rige hasta el día de hoy. Por si hubiese algún traspié y se les pasara alguna norma considerada por los poderosos atentatoria a sus intereses, entonces se crea la Comisión Técnica de Admisibilidad, integrada por 14 personas elegidas por el Senado, cuya función será revisar que las normas aprobadas son admisibles y no cuestionan las bases constitucionales de la propuesta. Como se apreciará, esta propuesta es innovadora, es única, solo propia de una nación donde la oligarquía controla sin contrapeso los destinos de un país. Devela el desprecio que siente una clase política hacia su pueblo. No le reconoce capacidades para elaborar un texto constitucional y por tanto se arroga esa pretendida facultad como exclusiva para el poder constituido. Chile no ha podido avanzar en 4 décadas. El proceso constitucional fallido, que no logró ver la luz por la campaña furibundo de la derecha que temió perderlo todo, hoy esa misma derecha pretende hacernos creer que avanzaremos hacia un nuevo ordenamiento constitucional, cuando en realidad esta caricatura de proceso constituyente solo logrará que Chile sea el hazmerreír ante la comunidad internacional. La sociedad chilena, los y las trabajadoras deberán continuar por la senda abierta hace muchos años atrás, cuando demandaron democracia ante el dictador. Lo ratificaron el 18 de octubre cuando se pusieron de pie y pronto, muy pronto, deberán seguir batallando por más democracia, aunque el poder constituido se empeñe soberbiamente cada vez más por negarnos ese derecho.
Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes aquí en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 FM del dial y a través de nuestra señal @canal.social. Como todos los viernes en un programa de debate social. Bajo la dirección y en esta oportunidad también en la conducción con Ana Muga Sáez. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, aunque terminando este año que ha sido muy intenso, con mucha preocupación, principalmente por lo que tú estás planteando, el acuerdo por Chile, que se presentó ya finalizando, a comienzo de esta semana, a fines de la El día semana, 7, claro, sí. el 7 mismo, el viernes 7. Perdón, Fin el de 12 semana. de diciembre, el 12 de diciembre. Al Sí, el principio de 12, la o semana, sea, el día principio de lunes, sí. semana. Eh, y se ve que estamos en un retroceso democrático tremendo. Ese yo lo que siento es que estamos enfrentados, digamos, a un retroceso que en un momento sentimos que la lucha, que se abrían espacios, se abrían las grandes alamedas, se planteaba, se decía muchas cosas después del 18 de octubre del 2019 a partir del 4 de septiembre con con esta votación, el plebiscito de salida que rechazó por distintos motivos. Yo estoy totalmente convencida que no son los motivos por los que rechazó la gente, no son los motivos que esgrime la derecha o las que se aferra a la derecha, y que principalmente está presente las necesidades de la gente, que tuvieron que esperar 3 años para ver soluciones, y esas soluciones no llegaban. Claro. No sé, no, porque el estallido es por un cansancio. Y ese cansancio quiere respuestas rápidas. Pero pasó el 2020 con bajo pandemia. Después se fueron aplazando las fechas. Y finalmente se cumplieron 3 años de no entregarle ninguna respuesta, ningún cambio a la gente, a las comunas más populares, a los sectores que están clamando por soluciones. No hubo ningún cambio. Y finalmente, con este bombardeo de fake news, de imágenes raras en la televisión, o sea, hubo toda una combinación que no dio resultado, y que el 4 se manifestaron de esta manera, no rechazando la convención como tal, sino rechazando al sistema completo político que no le está dando respuesta. Bueno, Ujú. uno de los datos que son irrefutables después de 3 años de la revuelta es que en materia de salud, por ejemplo, las cosas se han empeorado. Claro. Se han empeorado tanto en el nivel de público, FONASA, porque cada vez son menos los recursos destinados a mejorar la oferta hospitalaria, la oferta en medicina, como desgraciadamente se Ujú. habla hoy día de oferta-demanda, pero también en el sector privado, las ISAPRES, que han Claro. reducido, pero de manera considerable, las prestaciones y aumentado los costos de las mismas eh, convenios que tienen las ISAPRES. En salud entonces estamos muy mal, pero en educación la cosa es peor. Claro. Hay una cantidad impresionante de personas que no están concurriendo a clase por múltiples razones. Lo decía hace poco el presidente del Colegio Regional Metropolitano, del Colegio de Profesores, que bueno, son múltiples las causas que están explicando por qué los niños están emigrando de las salas de clase. La condición económica muchas veces lo está obligando a tener que recurrir al trabajo. Y en materia de Claro. pensiones, la cosa ya francamente dramática. Entonces, si después de 3 años las mayores demandas que fueron Claro. pensiones, salud y educación están peor, y esta clase política nos plantea un acuerdo por Chile. Claro. Sin Chile, Así es. es esto entonces lo que la ciudadanía debe empezar a Y analizar, a un comprender. acuerdo que mantiene, Es lo esencial todo. claro, exactamente lo esencial de la Constitución del 80. El modelo Porque de está, negocio. porque está estipulado en los 12 puntos, está estipulado la mantención. Incluso a mí me llama la atención que mantuvieron el nombre que les gustó, esto de Estado Social de Derecho, ¿verdad? Pero donde a reglón seguido dice, digamos, que se va a mantener la colaboración privada y pública para dar soluciones a los problemas sociales. O sea, finalmente significa de que se va a mantener el Estado subsidiario, donde se pasa platas públicas a los colegios subvencionados, de la salud, se financian las clínicas, se financian la Sí, pues salud muy bueno. privada. El tema, ¿Sí? eso lo dice en el número 5 de las bases constitucionales para nuestros auditores. Claro. Plantea promover el desarrollo progresivo de los derechos sociales, pero
Claro, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal. ¿Qué significa esto para quienes nos escuchan? claro. Que si el Estado no cuenta con los recursos suficientes, bueno, no hay No hay, respuesta satisfactoria y por claro. lo tanto el reconocer a Chile como un Estado social y democrático de derecho no es más que una Es palabra bonita, pero que en la claro, práctica es muy difícil que se un concrete. cascarón vacío. Claro, claro. Pero además lee al final, dice A través de exactamente, instituciones estatales y privadas, tal como lo claro, consagra hoy día la Constitución, claro, que en materia de salud, educación y pensiones claro, ha incorporado las prestadoras privadas y con eso ha incorporado el negocio en los claro. derechos sociales. Entonces, ¿cuál es el sentido de querer cambiar la Constitución si en el fondo va a quedar exactamente igual, protegiendo a los mismos de siempre, instalando, digamos, manteniendo esta élite? Porque la idea de cambiar la Constitución era modificar y recuperar derechos, tratar de contrarrestar esta tremenda desigualdad que este modelo, este sistema ha llevado a Chile, digamos, Claro, donde hay una pero desigualdad abismal. tendríamos que preguntarnos responsabilidad de quién es este gran acuerdo por Chile. ¿De la izquierda? ¿De la derecha? La derecha está haciendo lo que le corresponde, lo Claro. que es consustancial a su propia No se espera existencia. nada más de ellos, Claro, digamos. pero esta izquierda, que en realidad es pretencioso llamarla izquierda, ha cedido de manera, yo diría, impúdica cada vez que la derecha demanda ciertas exigencias, al punto que tuvieron que reconocer que el Senado no se toca. Es decir, en un proceso constituyente que a priori está establecido que no se puede modificar el régimen político de un país. Esa es la negación más grande, porque justamente la constitución política lo que tiene como objetivo es justamente revisar toda la organización del Estado, entre Claro. ellos, por supuesto, el carácter o el régimen político de una nación, y a priori sujetar a una suerte de norma imposible de modificar la existencia del Senado, que es la Que institución era más una, desacreditada y que claro, era lo que la ciudadanía cuestionada. cuestionaba. Entonces esto es francamente una Y ellos provocación. mismos se aseguran de proteger sus intereses, que es muy burdo, es muy... es demasiado Lo que hay que decir es que este no es un proceso evidente, claro. constituyente, que este es una ofensiva de parte del Poder Constituido del Congreso, pero particularmente del Senado, también la Cámara, por supuesto, la Cámara de Diputados, en orden a modificar esta Constitución, que va a pasar a ser una Y lo nueva están Constitución haciendo, Pinochet-Lagos-Boric, claro, si y lo se están llegase a haciendo aprobar. como para tranquilizar a los mercados, principalmente. Esa es la Claro. intención. La intencionalidad es como ya calmemos las aguas, demos una apariencia y que se calme toda esta situación y dar un barniz. Es muy terrible esta renuncia de muchos dirigentes, muchos líderes estudiantiles que la pelearon en algún momento, que fuimos testigos, marcharon con nosotros en algún momento también por terminar con las AFP, y en estos momentos están renunciando a esta batalla por cambiar las cosas. Claro, porque muchos de ellos están hoy día ocupando importantes cargos en la administración pública, en la administración del Estado, con suculentos sueldos. Quizás los suculentos sueldos comparados con otras naciones son los más altos del mundo, medido por el Producto Interno que tiene este país. Y claro, renunciaron a sus postulados, a sus principios por el dinero. Pues, desgraciadamente hay que decirlo claramente, estos dirigentes estudiantiles que enarbolaron, por ejemplo, las banderas de la educación pública, que enarbolaron las banderas de acabar con las AFP y Claro. establecer un sistema público de seguridad social, bueno, eso ya lo tiraron al tacho de la basura y hoy día se congracian con la derecha con el objeto de mantener los pilares fundamentales del modelo. Y eso hay que decirlo, la ciudadanía, aunque le moleste muchas veces, esperamos que los auditores de Radio Universidad de Chile tengan la capacidad de tener pensamiento crítico, que es lo que falta en nuestro país, porque hoy día cualquier persona que plantea una postura crítica respecto a una determinada iniciativa gubernamental, bueno, es indicado inmediatamente y descalificado. O sea, no se puede criticar aquí, o se está con el gobierno o se está con la derecha. Bueno, pero muchos no estamos ni con el gobierno ni estamos con la derecha. Mira, igual han surgido varias declaraciones. Hemos estado también dentro de algunas conferencias donde los sectores más autónomos, digamos, más conscientes del sindicalismo, están tratando de sacar voces propias. Hoy día mismo hubo Voces críticas. Sí. voces críticas y autónomas de lo que se está planteando. Así que está la Confederación Bancaria, que está suscribiendo declaraciones contra, digamos, este acuerdo, que aunque se esté amarrando de esta Colegio de manera, Profesores, Colegio de Metropolitanos, sí. claro, la FENAT del Barros Está el Luco Barros Luco, estuvieron sí. también presentes hoy día. La coordinadora no me
AFP que siempre está impulsando, digamos, una Los trabajadores autonomía. subcontratistas Digamos. del CORE, encabezados por Cristian Cuevas también. Es decir, hay un grupo de sindicalistas que se Y se resiste, están sumando, se claro. revela justamente a esta política obsecuente que lamentablemente muchas instituciones en este país ya se acostumbraron a desarrollar como práctica política y que hace un tremendo daño al país. Así es, pues pasemos, digamos, a comentar alguna. Ayer estábamos en una actividad en la Alameda y vimos pasar esta marcha, digamos, de los trabajadores de la UCHAC. Sí, bastante de la numerosa, USAC. que no tuvo cobertura, Claro. no tuvo cobertura de los trabajadores, estudiantes y profesores de la USACH, también de la Universidad de Chile, de las universidades públicas, porque esto es lo que francamente es inexplicable. El gobierno llegó a un acuerdo con los dirigentes del sector público para reajustar un 12% los sueldos. Hay que tener presente que la inflación acumulada un 13,2, 13,3, por lo tanto hay para todos los funcionarios públicos una rebaja de sueldo cercana al 1,3%, lo que es inaceptable, inadmisible, injustificable, imperdonable, que estando en un gobierno que se autodeclaró un gobierno progresista, un gobierno incluso de izquierda, bueno, los trabajadores, los funcionarios públicos tengan que rebajar su salario en 1,3 puntos y sabiendo además que estamos frente a una inflación que golpea y que castiga con mucha crudeza a los sectores de ingresos menores. Pero Claro. lo más, yo diría, grosero es la decisión de las universidades que le quieren aplicar a los trabajadores y a los funcionarios públicos de la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile, solamente un 6%, es decir, rebajarle el sueldo en un 7,3%, eso hay que decirlo claramente. Claro. Rebajarle el sueldo en un 7,3%. Y es paradojal esto porque según los datos que pudimos acceder hoy día, las universidades aumentaron los aranceles. Los aranceles a los alumnos A los nuevos y a los alumnos nuevos y a antiguos. los antiguos, claro. Aumentan los aranceles y sin embargo le niegan la posibilidad de mejoramiento. Bueno, eso devela además que la educación pública hay que cambiarla porque no es posible que las universidades públicas tengan que autogenerar los recursos para poder atender las demandas del propio personal que cumple una función importantísima. Claro. Sí, bueno, eso. Sí, lo curioso también de esto del IPC, de estos juegos que hay, es que el gobierno, igual a los trabajadores del sector público, les respetó el 12%, o sea, les aumentó el 12% de reajuste. Pero no tuvo el mismo trato con las concesionarias de la autopista. A ellos les reajustó el 13,3%. Claro, eso es bueno que lo sepan los auditores. ¿Ya? O sea, a las compañías privadas que administran la gestión, bueno, que están a cargo de la gestión de las carreteras privadas en este país. Y que ya se han pagado y contrapagado, les reajusta el valor de lo que variación del IPC. Vez. Sin embargo, a los funcionarios públicos les quita un 1,7% y a los trabajadores de la universidad les quita un 7,3%. Esto es inadmisible. Así es. Mira, yo creo que ya tenemos que ir a un corte musical, porque tenemos un gran invitado. Bueno, lo anunciamos. Roberto Celeón, el gran abogado Roberto Celeón. Va a estar con nosotros en un ratito, así que vamos con el tema musical sobre... Estamos de vuelta en Debate Social, en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile y en su señal online. Y también transmitimos por streaming a través del fanpage canal.social. Aquí en este canal también pueden volver a ver nuestro programa las veces que quieran. Hoy estamos junto a Roberto Celedón Fernández. ¿Cómo está, Roberto? Recientemente galardonado con el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2022. Esto fue el sábado pasado, el sábado 10. Sí, por la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, sí. Además que el nombre tiene un premio, tiene un título, es Fernando Castillo Velasco, además, ¿no? Jaime Castillo. Jaime Castillo Velasco. Tremendo error, sí. No es error porque son hermanos. Sí, pero igual, son roles también. Son muy distintos, efectivamente. Pero también muy convergentes. Eran distintos personalidades, pero con un mismo sello. Así es. Bueno, para terminar un poco esta pequeña presentación, porque todos sabemos, digamos, don Roberto acá, abogado que ha defendido múltiples causas, abogado de la Universidad de Chile, magíster, y es también de la Universidad Católica, magíster en Planificación Urbana y Regional de la Universidad Católica y en Derecho Constitucional de la Universidad de Talca.
Ya, sí, y también fue ex constituyente, ex convencional constituyente. Aquí tenemos un verdadero experto. Yo voy a confesar algo. Soy de la Chile, pero estudié en la Católica. Yeah. En la Escuela de Derecho estudié en la Católica. Esas contradicciones que... no es mi parte más laica, es la deportiva. Sí. Pero siempre tengo un profundísimo aprecio. Mi mujer es de la Chile, estudió en la Chile. No, nunca la Chile, aunque estudié en la Católica, todo el mundo cree que yo soy de la Chile, que estudié en la Chile, me refiero. Quizás por tu experiencia, por tu desarrollo, tu trayectoria. Muy curioso, pero la verdad es que estudié en la Católica. Ya, bien. Y después en Talca también, en la Universidad de Talca. Sí, bueno, uno nunca deja de estudiar. Esa es la verdad de la vida. Bueno, oye, Roberto, un agrado tenerte acá. Esperamos que varios de nuestros auditores estén escuchando esta parte del programa. Esperamos que muchos sindicalistas también que te conocen, que tienen una muy buena opinión de tu persona. No hay premio mejor otorgado a juicio nuestro que este reconocimiento a tu labor en la defensa de los derechos humanos. Yo tengo la fortuna de conocerte hace más de 30 años. Conversemos sobre lo que ha sido esta ardua labor durante todos estos años, prácticamente casi durante toda tu vida profesional, asumiendo causas de mucha connotación política y humana, como es el caso de la representación de las agrupaciones de víctimas y familiares en Colonia Dignidad, de Caravana de la Muerte. Uno que fue emblemático, la familia de Rodrigo Anfrons, con la perspectiva del tiempo. ¿Cómo recuerdas estos dramáticos episodios en los que te tocó profundizar y que, te ganó el reconocimiento de una parte importante de nuestro pueblo? Roberto. Amigo, mira, me voy a permitir agregar algo que se dijo el sábado, el 10 de diciembre. Que en general yo no he compartido, pero lo dijeron con mucha precisión. No sé todavía la fuente de que le informó, sí. Pero después del 11 de septiembre del 73, más precisamente el 20 de septiembre de 1973, yo presenté un recurso de amparo por una familia uruguaya. Sí. Y 2 días después, por otra familia uruguaya, presenté otro recurso de amparo. Y por cosas de la vida, yo caí preso el 23 de octubre del 73, estuve hasta abril, a fines de abril del 75. Conocí consejos de guerra. Junto a tu esposa, además, tuviste. También. Claro. En el Buin. Mercedes Bull, una gran abogado laboralista también. Ella siempre dice, era tan inocente que hasta un consejo de guerra me absolvió. A mí me condenó eso. Pero nuestro compromiso con los derechos humanos, y agradezco que me recuerden ustedes a Mercedes, porque la vida nos ha llevado juntos en todo, digamos, ¿no? Sí. El segundo recurso, si bien lo alegué yo porque ya no era abogada, aún había egresado de Derecho, estaba haciendo la práctica cuando lamentablemente vino el golpe. Lo presentó ella a favor de la otra. Ambos los alegué, pero estando en la cárcel a fines de diciembre del 73, en el diario La Tercera apareció una información en que del 11 de septiembre a diciembre del 73 solo se habían presentado 3 recursos de amparo. Yo conocía uno, porque fue público, de don Bernardo Leighton, ex vicepresidente de la República, ex ministro del Interior, ex diputado. Sí. Le decían el hermano Bernardo. Que sufrió un atentado en Italia. Y sufrió un atentado, y Anita Fresno, su señora.
el 76. Sí, 76, claro, por la O dictadura. Manuel 75, Contreras, Manuel Contreras, sí. 75, 76. Bueno, él había presentado un recurso, eso fue público, salió en la prensa. Los otros dos, Que lo había no. presentado Bernardo Leighton, claro. sí. Bernardo Leighton por los ministros de la Unidad Popular que estaban detenidos en la escuela militar y que después fueron trasladados a La isla, Dawson, a Dawson, a sí. Isla Dawson. Pero, bueno, el compromiso con los derechos humanos, bueno, que está muy ligada a la lucha social, la lucha popular, Claro. está muy ligada al tema de Claro. los derechos humanos. Porque la Declaración Universal, que es un Claro. instrumento extraordinario, pero que tiene como primer precedente el tema de la Revolución Francesa, digamos, con esos tres conceptos: libertad, igualdad, fraternidad, soberanía nacional. 4. Inspira todo un movimiento social y político en la época moderna, digamos, pero que se culmina con una declaración extraordinaria el 10 de diciembre de 1948. Pero está instalado ahí principios que están completamente vitales, con sentido, y que le da sentido a la vida, como son la lucha por la libertad, por la igualdad, Claro. por terminar con toda forma de discriminación, la lucha por una sociedad fraterna, donde el amor exista, el amor sea un valor real. Ujú. Y también se agregaba el de la soberanía nacional. Y eso es muy importante hoy día, digamos. Yo creo que es el punto más esencial que se está jugando en estos días. En estos días, sí. La convención constituyente o constitucional definió algo pero tomó partido así de manera muy, muy nítida en tener al pueblo como soberano. Sí. Claro. Pero mira, antes de que, porque Sí, nosotros este están tema dando los... el tema que, el que queremos sacarte el máximo de jugo para nuestros Pero auditores. después. Antes, sí, queremos primero no Ya. terminar la primera parte porque creo que no podemos dejar de mencionar a nuestros auditores que estamos con Roberto Cerleón, galardonado hace muy poco con un premio Jaime Castillo en materia vinculada a los derechos humanos. Pero no quiero que dejemos pasar, lo habíamos visto con Ana, el apoyo a las luchas sindicales también, porque creo que cobra relevancia el tema del trabajo. Claro. Y Sí, también se ha conocido tu trabajo como abogado del sindicato Madeco. Me recuerdo muy bien porque fui amigo de Héctor Velázquez, tú te acuerdas, el dirigente que falleció. Se El libró una sindicato batalla uno. de los del sindicato 1 de Madeco por el tema de las gratificaciones contra Andrónicos Luxi, para quienes están escuchando. Sí. En Canal 13, Embotelladora Andina, Sodima, Banco Santander, entre otras organizaciones sindicales. Sí. No sé si tú puedes acordar, pero yo creo que nuestros auditores igual agradecen cuando se recuerdan cosas así como sustanciales de estos Claro. episodios, de lo que más te conmovió, porque es toda una vida de lucha incansable, digamos, por los derechos humanos y sociales, Sale. porque finalmente se entrecruzan. La misma Declaración por los Universal de los Derechos Humanos tiene que ver mucho con los derechos sociales básicos, y la gente, por lo Exactamente. general, no, o sea, todo lo que No los es, vincula, no piensa los que son vincula, cosas claro, y la abstractas. gente que murió, que fue encarcelada, que estaban peleando por una cuestión muy concreta, derechos así, Gente que tenía valores, Claro. esperanza. Claro. Y Pan, que trabajo. sí, y Ese que era solo- comprometió sus vidas. Claro. Es de ese pueblo de Chile extraordinario, es maravilloso.
Claro. El ejemplo que nos dieron y el camino que nos enseñaron, porque es uno más dentro de tantos, de miles en el curso de la historia. Entonces, Lucho recordaba una cosa que tiene algo de histórico, como fue la lucha por las gratificaciones en Madeco. Yo les voy a contar algo también en lo personal. Yo participé activamente en la lucha por la recuperación de la democracia y de los derechos humanos en Chile, digamos. Tuve responsabilidades políticas en esto. Tú estás exiliado en Holanda, entiendo, en los Países Bajos, sí, pero también estás organizado con... Del 75 fui expulsado del país y el 8 de julio de 1983 nos autorizaron regresar a Chile en esas listas que salían mensualmente. Y nosotros regresamos con 9 niños el 15 de agosto de 1983, un mes y una semana después que nos autorizaron regresar. Dejamos una tierra maravillosa, un pueblo que está dentro del corazón de uno, digamos, como el pueblo holandés, porque nuestro lugar estaba aquí. Claro, lógico. Y bueno, estuvimos en toda esta lucha desde el 83, a mí el 75 me expulsaron. El 83 estaba empezando nuevamente a partir del 11 de mayo de 1983 es la primera protesta nacional. Claro. Y fue una seguidilla de protestas mensuales que se organizaban a lo largo del país, digamos. Y bueno, recuperada la democracia ha asumido el presidente Aylwin, recuperada la democracia, sí, entre comillas. Claro. Iniciado más bien el proceso de transición a la democracia. Mi primera oficina de abogado estuvo donde está ubicado el sindicato de Madeco, el sindicato número 1 de Madeco. Nicolás. San Nicolás. En Santa Rosa con San Nicolás por ahí, ¿no? En el segundo piso, que no tenían... Y así empecé a trabajar yo de abogado. Sin duda había trabajado desde el 83 hasta el 90, había trabajado, pero en causa de temas de derechos humanos, básicamente, que es mucho como la urgencia, la posta de urgencia, causas ante la justicia militar, muchos amparos, qué sé yo. Claro. Pero mi primera oficina de abogado fue en el sindicato de Madeco. ¿Y ahí los clientes quiénes eran? ¿Los mismos trabajadores? Claro. Y gente de las poblaciones. Claro. Y para mí bueno, yo lo recuerdo con un enorme cariño, porque yo había estado 10 años fuera del ejercicio de la profesión, desde el 73 al 83, el 73 caí preso, aunque cooperé con mucha gente, muchos presos en la cárcel, digamos, porque en aquel tiempo los presos podían hacer escritos, manuscritos, claro. Y uno, como era abogado, era muy consultado en la prisión, digamos. No por los prisioneros de guerra propiamente tal, sino que por presos comunes. Claro. Y después, el 83, estuve hasta el 90, desde agosto del 83 hasta marzo del 90,
en cosas de derechos humanos que eran cosas muy extremas, que requerían atención inmediata. Claro. Pero no el ejercicio de la profesión propiamente tal. Entonces, los compañeros del sindicato número 1 de Madeco, presidido por Héctor Velázquez, me dieron un espacio para que yo pudiera. Yo era dirigente de uno de los partidos de la Concertación, quizás el partido más chiquitito, pero era dirigente. Conocía a todos los ministros, al presidente de la República. Sí, claro. Exactamente, era de la izquierda cristiana. No digo, era en aquel tiempo, no digo que no sea, pero no me voy a pronunciar sobre bueno, la cosa es que fue una experiencia muy hermosa de empezar a atender, porque me permitió reestudiar todo. Cada caso lo estudiaba. Entonces, primero a un trabajador lo despiden porque habría estado metido en un robo de tochos de cobre, de una cosa que pesa como 25 kilos, y que la habría tirado del techo hacia abajo, lo que era una mentira brutal. Y nosotros logramos, bueno, yo lo defendí tanto en lo penal como en lo laboral. En lo penal obtuvimos su libertad, comprobamos la imposibilidad de que él haya participado, y en lo laboral la magistrado fue por primera vez a Madeco a constituirse para una inspección ocular del tribunal acerca de los hechos, y también se ganó la causa por despido. Claro. Pero ahí ganaron en Madeco esta indemnización. Claro, la gratificación. Ahí me plantearon el tema de la gratificación. Y yo lo estudié. Estudié todo de nuevo. Cada caso que me llegaba me obligaba a estudiarlo. Y llegué a la convicción de que la cláusula contractual que tenían, en que decían que la gratificación convencional era imputable a la legal, entonces, a mi juicio, esa cláusula permitía reclamar la gratificación legal sin perjuicio del descuento que por la gratificación convencional le pudiesen haber recibido los trabajadores. Esto es el 30% que está estipulado. Y está estipulado en la ley. 30% de las utilidades. 30% de las utilidades líquidas afecta a gratificación. No menos del 30%, decía. O sea, se podía... Claro, 30, puede ser mucho más. Se podía pactar más. Pero y ganamos un juicio, ganamos en primera instancia, perdimos en la Corte de Apelaciones de San Miguel, y ganamos en la Corte Suprema. Esto comenzó el 92, 93. Pasaron varios años. Sí. El 95 se ganó. O sea, del 92 más o menos, 91, 92 que comenzamos a estudiar y presentar las demás, hasta el 95 fue toda la parte de primera instancia, segunda y Corte Suprema. Y el cobro... Se fue otra. Fueron como... varios años. Muchísimos años. Murió mucha gente. Y ya cerró Madeco, ya... Androlux estaba ahí. Claro. Exactamente, estaba Androlux. Y estaba...
famoso gerente o director, ¿te acuerdas? Que después fue muy conocido, no me acuerdo Así el es. nombre. Sí. Habían personas ligadas familiarmente a oficiales de la DINA. Ya. Pero fue una lucha muy importante y nosotros comenzamos la demanda del 92 por 2 años y el 93 por otros 2 años. Ujú. Y en la segunda demanda en que cobrábamos, Ese, se ganó en primera instancia, se ganó en segunda Ya. y la Corte Suprema la revirtió. Porque todo el empresariado, encabezado por Claro. William Thayer, que era senador Claro. institucional Designado. y un profesor de Derecho Desde Laboral, ahí ese es el tema de la que los trabajadores Quizás vienen este es un perdiendo. tema- y le han privado a los trabajadores del derecho a la Sí. gratificación. Claro, Qué distinto sería este país claro. si tuviesen los trabajadores, como lo reconoce la ley, Y es tan legítimo, digamos, que derecho tiene que a tener. participar de las utilidades Claro. que fruto del trabajo se la acumula solo hoy día para sí en los hechos, más no en el derecho, el empresariado. Roberto, Claro. este es un tema trascendental que creo que merece un capítulo especial para que no solamente recordar aspectos importantes de la historia del movimiento obrero, del movimiento sindical, sino que además sirva de ilustración, de educación a los sindicatos nuevos. Pero no podemos dejar pasar mucho el tiempo, porque el tiempo es oro. Es la pregunta que necesitamos. Y claro, queremos llevarte a un tema, cambiarte de tema, porque tiene que ver con algo que comenzaste a decir al principio que me pareció muy relevante, el tema de la soberanía. A propósito del famoso acuerdo por Chile, tú fuiste convencional, jugaste un rol destacado, y hiciste mención a la soberanía, porque creo que es importante también hablar de la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Y la soberanía está íntimamente ligada a la participación del pueblo, de la ciudadanía. Y tú jugaste un rol, insisto, destacado en el proceso convencional, recibiste a mucha gente, con nosotros conversaste no una, sino que decenas de veces. Se abrieron ustedes como convencionales al pueblo, a escuchar lo que el pueblo pensaba sobre diversas materias, no sobre una sola materia. Bueno, este acuerdo por Chile, que está acotado, tú tienes que haber leído las bases constitucionales, que son francamente, a juicio nuestro, son atentatorias a la libertad, atentatorias a la democracia. Se genera una comisión experta designada de 24 sujetos que van a ser los que van a redactar la Constitución, y se da la paradoja que los electos por el pueblo van a ser recién en abril. Entonces los que sean electos van a tener que solamente leer un texto preacordado por esta gente que va a nombrar el poder constituido y sancionarlo en función de eso, porque las bases constitucionales dicen claramente que no se puede tocar, el Senado no se puede tocar. Entonces preguntarte, Roberto, ¿es posible aceptar jurídicamente o históricamente que un proceso constituyente, es decir, un proceso que va a modificar, a priori establezca que el régimen político de un país no se puede discutir? ¿No es la negación misma de un proceso constituyente? Si no, aquí no se le restituye la soberanía al pueblo de Chile, digamos. Aquí se le pide a expertos, a llamados expertos, que no sé quiénes serán, que escriban un texto constitucional. Claro. La convención constitucional que eligió el pueblo no tenía texto. No, No, una hoja en blanco era. Era una hoja en blanco. Claro. Y fíjate que a mí me llamaba la atención el concepto de hoja en blanco, sinceramente no lo había escuchado, pero fue muy gráfica. No teníamos un marco, una referencia de algún texto. Desde luego no iba a ser la del 80, pero quizás podría haber sido la del 25, reformada, como terminó el 70. No, nosotros no tuvimos ningún texto. Y el trabajo constituyente se organizó sobre comisiones temáticas, de tema. Bueno, un tema que era
No, y fue muy arduo, un año de intensísimo. Fue intensísimo, de un trabajo intensísimo. Claro. Entonces, ¿cómo ves ¿Cómo te ahora cayó esta este propuesta, tema? digamos? Mira, yo quisiera que el pueblo de Chile compare. Exacto. compare. En la nueva propuesta constitucional, que esa es la que se entregó a Chile el 4 de julio del 2022, de este año aún, hay 385 artículos, 12 capítulos, en que hay una armonía, una coherencia interna del artículo primero hasta el artículo final, con capítulos completamente nuevos en la historia constitucional chilena. Todo el tema indígena es completamente nuevo. Todo el tema de los derechos de la naturaleza, del regionalismo, son capítulos, el derecho, el buen gobierno y función pública. Pero el capítulo cuarto se refería a la democracia participativa. Claro. Entonces, aquí Chile solo ha conocido formas de democracia representativa. En que nosotros, el ciudadano, va a votar una vez cada 4 años. No se le reconoce la iniciativa, claro, popular de norma. Por ejemplo, entonces nosotros incluimos formas de participación de democracia directa, en que el pueblo hace ejercicio, uso del derecho de ser soberano. Sí. Pero ¿qué te parece? ¿No lo ves como un retroceso gigantesco, antidemocrático? No sé, ¿cuál es tu visión? Espérate, porque además lo interesante es que en el capítulo de la democracia participativa, el pueblo ejerce la soberanía desde la primera estructura del Estado, que es el municipio, la comuna, desde donde el ciudadano vive, participa, tiene formas de participación y bastante decisoria en el gobierno comunal, en el gobierno regional y en el gobierno nacional. Bueno, pero todo esto hoy día no existe. Exactamente. Y no va a existir. En el futuro inmediato se en las aprueba bases esto. de los 12 puntos, me pareció, no existe nada. Está todo amarrado. Entonces, aquí, hoy día conversaba con una ex parlamentaria de derecha, según supe después, del por qué se perdió. Bueno, yo no soy especialista en tema. Roberto, vamos a tener que, desgraciadamente, el tiempo se nos pasó. Se nos fue volando, sí. Es lamentable porque estábamos entrando. Pero ustedes, voy a decir una palabra solamente. Sí. Ustedes jugaron un rol decisivo. El pueblo estuvo presente de mil maneras en todo el proceso. Hubo asesores. Pero los constructores, quien escribió esa constitución, yo no los podría identificar. Son muchos. Son demasiadas manos. Toda la iniciativa. Y como alguna vez más de alguna persona me ha dicho, cada vez que la leía me emocionaba. Claro. Tenemos que terminar, lamentablemente. Bueno, hemos estado con Roberto Celeón. Bueno, queremos comprometerlo para otra oportunidad. Creo que vamos a tener que profundizar en este tema porque queda mucho camino. Pero ustedes no pueden dejar de estar presentes. Por supuesto. Bueno, un abrazo, Roberto. Felicitarte nuevamente por el gran premio, el merecido premio, y un gran saludo a nuestra querida amiga también, Mercedes Bulnes. Muchísimas a quien gracias. Tengo un gusto, la fortuna Roberto. de conocer. Un abrazo. Yo lamento estar
está un poco ratito, Sí. pero Sí, feliz la de estar prox- con sí, ustedes. así es la radio, después vamos a tener otra vez.